estudiantes, espero que se encuentren súper bien. Aquí les habla su profesor Hugo Millán de, de acá de su segundo ciclo, ¿cierto? De Fundación Crece Chile. En este caso vamos a comenzar revisando entonces o haciendo esta breve retroalimentación de lo que fue el ensayo de historia en segundo ciclo, ¿ya? Vamos a hacer esto va a ser bastante simple, este primer video de dos, ¿ya? Vamos a revisar unas cuantas preguntas hasta la pregunta 12 y luego en un siguiente video el profesor Luis va a continuar con las siguientes preguntas, ¿ya? Entonces se leerán las preguntas, veremos la respuesta y yo voy a explicar, ¿ya? Eso generalmente. Entonces partamos. Tenemos lo que es la pregunta número 1 de su segundo simulacro, ¿ya? Que es el proceso de hominización corresponde a, y aparecen las cuatro alternativas, que dice una serie de cambios sociales y relacionales entre chimpancés, el avance de las relaciones entre clanes y sus movimientos migratorios, una serie de cambios físicos y biológicos que experimentan los homínidos, y de una transformación en la herramienta de utensilios fabricados en la edad de piedra. La alternativa correcta es la alternativa C, o la tercera más bien, ya que no están con letras. Una serie de cambios físicos y biológicos que experimentan los homínidos. ¿Por qué? Recuerden que la hominización es un proceso, como dice ahí, fue parte de los principios de la historia de la especie humana. Eso fue parte de las primeras cosas que fueron dándose durante esto que llamamos la prehistoria o también los tiempos primitivos. Entonces la hominización, ahí empezamos a ver los diferentes tipos de especies que empezaron a salir de esta derivación específica del chimpancé, y podemos hablar desde el Australopithecus, ¿cierto? Del Neandertal hasta el Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Entonces la hominización es eso, una serie de cambios físicos que responden a esta evolución biológica, ¿cierto? Físicos y biológicos que experimentaron los homínidos, es decir, quienes comenzaron a caminar erguidos, ¿cierto? En sus extremidades inferiores, y es como hoy día conocemos a la especie humana en general, ¿ya? Fue una evolución muy larga, por lo tanto, por eso es la respuesta correcta. ¿Por qué no habrá sido una serie de cambios sociales relacionados entre chimpancés? Ahí estamos hablando de algo que no son homínidos, son chimpancés en este caso. La segunda, el avance de la relación entre clanes y sus movimientos migratorios. Esto ya tiene relación en específico con un aspecto cultural, ya que viene de la evolución cultural y que no necesariamente está dentro de esta concepción ya de la hominización que responde a criterios más bien biológicos. Y por último, una transformación de la herramienta de utensilios fabricados en la edad de piedra, eso también responde a criterios más bien culturales y de otra índole también. Entonces, recuerden la alternativa correcta, como ahí aparece el ticket, la tercera, la C, una serie de cambios físicos y biológicos. Segundo, pregunta, lee la siguiente fuente. A partir de ella se puede afirmar que la importancia del proceso evolutivo de los primeros homínidos radicó en, o sea, ¿cuál fue la importancia de los homínidos ya, de este proceso? Bueno, leamos. Dice ahí, inicialmente los homínidos no se destacaron por su capacidad cerebral, sino por su peculiar marcha erguida. ¿Por qué prevaleció este tipo de marcha llamada bipedismo? Aún es materia de debate, pero está claro que una vez que las manos no necesitaron ser tan largas para caminar o correr, el empleo de utensilios pudo desarrollarse más allá del nivel característico de los monos y simios. Entonces, ¿por qué se puede afirmar que la importancia del proceso evolutivo de los primeros homínidos radicó en, bueno, ¿cuál fue? Vamos a identificar entonces acá dentro de la fuente lo que acabamos de leer, cuál fue la importancia de esto. Como dice ahí, en su inicio, la particularidad o su peculiar marcha erguida. Entonces, la alternativa correcta es la A o la primera, la marcha bípeda, y está ahí exclusivamente en la fuente. Así que para poder responder esta pregunta, ustedes solamente debían leer la fuente e identificar hacia dónde iba dirigida esta pregunta, ¿ya? Por ejemplo, había este distractor de la capacidad cerebral, quizás lo era, ¿cierto? Pero ¿quién era? Tenía una mayor importancia, era esto de la peculiar marcha erguida, ¿cierto? De hecho, ahí menciona, no se destacaron por su capacidad cerebral necesariamente, sino que ya más bien por marcha bípeda. Y el resto de los elementos son parte posterior, ya sobre todo la creación de utensilios posterior a esto, ¿cierto? Como aparece acá abajo. Ya. La siguiente pregunta dice, bueno, hay que leer esto y luego responder la pregunta. Dice ahí, la domesticación pasa por el control por parte de los grupos humanos de la reproducción de especies, animales y vegetales. Exige el aislamiento de una o varias especies respecto a su medio natural.
que a fuerza de cruzarse entre ellas dan lugar a una nueva variedad. Más allá del propio proceso de domesticación, el trabajo con animales domésticos requiere la construcción de un espacio que impida huidas o llegadas no deseadas por parte de depredadores. También se necesita obtener suficiente alimento para mantener a los animales. Por su parte, para obtener beneficio agrícola hay que preparar el terreno, plantar semillas, bulbos o tallos, garantizar agua y condiciones climáticas mínimas, realizar selecciones de parte de la planta o de sus frutos cuando aún están verdes y finalmente recoger los productos. La cantidad y variedad de trabajo necesario invertido en las plantas o animales domésticos superó al desarrollado mediante la caza, la pesca o la recolección. Entonces, de todo esto que acabamos de leer, ya que son parte más bien del, eh, propia ya del otro proceso humano, el otro proceso histórico, como lo fue el neolítico, aparece la siguiente pregunta. Según las ideas planteadas del texto, ¿cuál es la importancia para la sociedad humana lograr domesticar plantas y animales? Explica brevemente. Entonces, para explicar acá, ustedes debían, en este caso, ir respondiendo, por ejemplo, a ver, déjenme ver si puedo hacer nuevamente una nueva ventana para escribir, ¿ya? Creo que ahí ya debería mostrarse. Ahí sí. A ver. No, a ver. Voy a cerrar esto, disculpen. Y ahí sí. Entonces acá comenzaré a responder. Ya voy a colocar esta alternativa. Según entonces la idea planteada en este texto, ¿cuál es la importancia? Bueno, la importancia en este caso es de, vamos a escribir explícitamente lo que no aparece acá, ¿cierto? La importancia para la sociedad humana de lograr domesticar estas plantas animales, tal como dice acá, viene de todo un proceso, ¿cierto? Hay un conocimiento, cómo funcionan estas cosas. Entonces, más allá del proceso de domesticación, como dice ahí, el trabajo con animales domésticos requiere la construcción de un espacio que impida huida o llegadas no deseadas por parte de depredadores. ¿Por qué? Porque era necesario en este caso hacer un tipo de subsistencia para estas familias, para estos clanes que iban saliendo, ¿ya? Entonces, acá aparecen también parte de estos procesos, pero sobre todo acá, como dice ahí, el objetivo o el beneficio de esto es, para obtener beneficio agrícola hay que preparar el terreno, plantar las semillas, ¿cierto? Realizar todo este tipo de cosas. Por lo tanto, podemos ir explicando y haciendo como una síntesis de todo esto. La importancia para la sociedad humana lograr domesticar a plantas y animales, lo podemos relacionar directamente con esta idea del sedentarismo. Entonces podemos colocar acá, a través del conocimiento, es el conocimiento de estas especies, se lograba controlar los ciclos naturales que permitían dar origen y desarrollo a la vida sedentaria, ¿cierto? Esa es parte de una pregunta que ustedes le pueden salir, y ustedes generalmente cuando aparecen estas fuentes, la respuesta pueden extraerla directamente de acá, o bien haciendo este tipo de síntesis, ¿cierto? De lo aparecido ahí, ¿ya? Pregunta 4, ¿cuáles eran los principios fundamentales de la democracia en Atenas clásica? Acá ustedes pueden elegir algunos, ya cuando le dicen cuáles, es decir, puede ser más de dos o pueden ser dos, ya, pero no puede ser solamente uno. Entonces acá podemos colocar cuáles eran los principios fundamentales de la democracia en Atenas. Uno de los más importantes era la participación, ¿cierto? Participación. Sin embargo, recuerden que esa participación estaba limitada. Pueden poner ahí, por ejemplo, hombres, ¿cierto? Con disciplina militar. Y también ahí pueden colocar cualquier otro tipo de agregado que ustedes consideren necesario, ¿cierto? Hombres con disciplina militar, evidentemente no eran parte de los esclavos, ni las mujeres, etcétera, ¿ya? Y otro principio fundamental de la democracia en Atenas, y ahí pueden revisar su clase, puede ser, por ejemplo, esta idea de la isonomía, ¿cierto? Y de que todas las personas son iguales, ¿ya? O al menos todas las personas que fueran, en este caso ciudadanos,
tuvieran los mismos derechos y garantías, ¿cierto? Entonces, al menos ahí ya tienen dos importantes nociones de esto, de los principios fundamentales de la democracia en la Atenas clásica. La siguiente pregunta dice, de acuerdo con este texto, se puede afirmar que Roma, y por lo tanto hay que leer este texto que no habla de Roma, dice, sin duda el emplazamiento estratégico de Roma fue un buen aliado para alcanzar tan noble destino. Las colinas a su alrededor proporcionaban a la ciudad una valiosísima defensa natural. La proximidad de un paso del río Tíber donde se cruzaban dos caminos, por un lado la ruta norte-sur que llevaba de Etruria a la región de Campania y por otro lo que conducía al interior hasta el mar. La situaban a la disposición de controlar el movimiento de personas y mercancías, y su cercanía al mar permitía a Roma beneficiarse del tráfico comercial y cultural del Mediterráneo, a la vez que recibía, gustosa, la influencia tanto de griegos y fenicios, como también lo de los etruscos, un pueblo fascinante que vivió antes que Roma de las aguas culturales del Mediterráneo. Entonces acá tienen diferentes afirmaciones y hay que ver cuál de ellas es correcta. Dice, se emplazó en un espacio de escasos recursos naturales, según lo que empezamos a ver acá, ¿cierto? Tenían diferentes tipos de afluentes, sobre todo el río Tíber, ¿cierto? Por lo tanto, a partir de eso, como aparece acá, tenía también disposición para poder tener cultivos, ¿cierto? Es parte ya de las civilizaciones fluviales, recuerden eso. Fue tempranamente dominada por griegos, fenicios y etruscos. No necesariamente, si bien se mencionan esas personas, o esos grupos, perdón, fueron parte de una influencia, ¿cierto? Se empezaron a relacionar, no fueron dominados necesariamente. Desde sus orígenes recibió la influencia cultural de varios pueblos, al parecer sí, ¿cierto? Lo que le acabamos de decir, la influencia de esos pueblos, ¿cierto? Y por último se sitúa en un área que lo obligó a dirigirse al mar para desarrollarse. No necesariamente ellos siempre estuvieron en ese afluente cercano a eso. Por lo tanto, como conclusión, tenemos que la respuesta correcta es la tercera o la alternativa C. Desde sus orígenes recibió la influencia cultural de varios pueblos, tal como aparece hacia el final de esta frase. Pregunta 6 dice, durante la Edad Media predominó una visión teocéntrica del mundo, el sentido de la vida, la muerte y la vida eterna. Según este breve texto, ¿cuál era la visión teocéntrica? ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? Cuando dice una visión teocéntrica del mundo, el sentido de la vida, de la muerte y la vida eterna. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, veamos esta afirmación y veamos cuál es verdadera. ¿Será la que postulaba que el centro del universo era la Tierra? ¿Será la que comprendía que lo más importante era lo religioso? ¿La que resaltaba la figura humana a través del arte? ¿O la que negaba la existencia de un solo Dios? ¿Cuál será? Hay que ir pensando entonces. Y en este caso, cuando hablamos de teocéntrico, hablamos de que algo está en el centro, ¿cierto? Pero también viene de de teología, de conocimiento acerca de lo divino, por lo tanto, estaba influenciado en este caso esta sociedad por una visión en torno, como aparece acá en esta alternativa, en que lo religioso, ¿cierto? Lo divino, y en este caso lo cristiano católico, que es lo conocido actualmente, era lo que dominaba y respondía a las principales preguntas de esa sociedad, ¿ya? Cosa diferente fue en el Renacimiento. Recuerden que ahí se pasó a una visión más antropocéntrica, que era esta que está acá, la que resaltaba la figura humana, por ejemplo, y podía ser a través del arte. Así que, dentro de esto, era la alternativa B, ¿ya? Pregunta 7. A pesar de que en la Edad Media se evidenciaba un escenario político fragmentado entre reyes, señores feudales y vasallos, la Iglesia Católica se convirtió en A, una religión ilegal dentro del mundo medieval, una institución que persigue la voluntad de Dios, una institución natural e incuestionable, una fuerza unificadora de Occidente. Entonces, como dice acá que la Edad Media estuvo muy fragmentada, el rol de la Iglesia Católica durante ese tiempo, ya que no había necesariamente un imperio, sí llevó a cabo acciones, como aparece acá, de unificación de gran parte de Europa en diferentes momentos. Pueden pensar, por ejemplo, en las cruzadas, pueden pensar también, por ejemplo, en la ocupación de lo que actualmente es España, pero durante un tiempo fue de los musulmanes, ¿ya? Del territorio al-andaluz. Y así otros lugares también que fueron parte de Europa medieval. Así que esa es la respuesta correcta. Pregunta 8 dice, una revolucionaria concepción astronómica que contradijo lo que hasta ese momento estaba establecido, plantearon en Europa Copérnico, Kepler y Galileo, entre otros, en los siglos XVI y XVII. El nuevo concepto del cosmos que postulaban estos científicos se basaba en que
los planetas eran esferas perfectas, la Tierra era un planeta inerte, la Tierra era el centro del universo, o el Sol era el centro del universo. Acá claramente se hizo un cambio en la visión que había anteriormente, donde se establecía que la Tierra era el centro del universo, ¿cierto? Donde se establecía el centro también político, religioso, como podía haber sido Roma, podía ser esta Tierra Santa también. Pero sobre todo Copérnico durante un tiempo tuvo esta teoría, que es esta la correcta finalmente, de que el Sol es el centro del universo. La verdad es que efectivamente muchos astros giran en torno a este Sol, pero hay más de un Sol y no todo el universo gira en torno a este Sol que nosotros conocemos, ¿ya? Pero se acercó bastante. Pero al menos esa fue la idea que tuvieron en aquel tiempo, por lo tanto esa es la alternativa correcta. Luego dice, observa las siguientes imágenes, luego responde a la pregunta. Y tenemos ahí una de las imágenes más representativas de este periodo que conocemos como Renacimiento, ya este movimiento artístico-cultural. Perdón. La pregunta dice, entre las características que poseen en común las obras presentadas y que corresponden al Renacimiento, se encuentra que representa un acabado conocimiento del cuerpo humano, pretende representar la divinidad de la Virgen y Jesucristo, enfatizan en nuevas técnicas al óleo con impresionante acabado, sus temáticas giran en torno a las divinidades clásicas de Egipto y Mesopotamia. Podemos ir descartando claramente, por ejemplo, esto no necesariamente habla de Egipto y Mesopotamia si vemos acá, ¿ya? Más bien responden a una tradición, incluso podemos decir cristiana o también hebrea, ya judía en este caso, del Antiguo Testamento, pero no necesariamente de esto, ¿ya? Cuando dicen enfatizan nuevas técnicas al óleo, puede ser, si miramos acá el nacimiento de Venus, también puede estar relacionado, pero en este caso no, ¿ya? ¿Por qué no? Porque vemos la otra fuente que una corresponde a una escultura y la otra responde a un grabado, entonces no utilizan esas técnicas. ¿Pretenden representar la divinidad de la Virgen de Jesucristo? En algunos casos sí, pero acá no lo vemos evidenciado, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es esta, representan un acabado conocimiento del cuerpo humano, que es el elemento en común que vemos en estas tres fuentes, el cuerpo humano o el cuerpo de la especie humana. Luego viene una pregunta con una fuente y dice, ¿qué teoría sobre el origen del poder político se está hablando, se está expresando en esta fuente? ¿Qué dice la fuente? Dice, Dios estableció a los reyes como ministros suyos y por medio de ellos reina sobre los pueblos. Ya hemos visto que todo poder procede de Dios. El príncipe no tiene que dar cuenta a nadie de lo que ordena. Sin la autoridad absoluta no puede ni obrar el bien ni reprimir el mal. Su poder debe ser tal que nadie puede pensar en eludirlo. Por lo tanto, ¿cuál es el origen de este poder? ¿Ya? ¿O cuál es la teoría finalmente que expresa acá del poder político que hubo en la Edad Moderna? La teoría del poder democrático, la teoría del origen popular del poder, la teoría del origen divino del poder o la teoría del poder parlamentario. Recuerden que el sistema político que hubo en diferentes tipos de estados que ya se están conformando, sobre todo en Francia, en España y en algunas partes, o sea, en Rusia también y en algunas otras partes de Europa, no necesariamente en todas, era este absolutismo, el rey absoluto, ¿cierto? Y un rey que era eh, indicado como un emisario, ¿ya? De Dios, y que era un rey divino en este caso, ¿cierto? Entonces, por eso, de ahí viene esto de la teoría del origen divino. 11, dice ahí, en la Francia previa a la 1789, que es la Francia de la República, o sea, de la Francia de la Revolución. Antes de eso predominaba una sociedad estamental debido a la monarquía absoluta. Este tipo de sociedad estaba dividida en tres grupos de estados, indica cuáles son y en qué se caracterizan. Entonces, ustedes debieron haber comenzado de esta manera, ¿cierto? En Francia en aquel tiempo habían tres estados. El primer estado, podemos colocar acá, estaba compuesto por ¿quiénes? Por la nobleza, ¿cierto? El rey, su familia. Hay una división ahí también de hablar de nobleza de toga y todo eso, pero con eso ya está bien, ¿ya? Segundo estado, ¿a quién habrá correspondido? Quienes seguían, además de la nobleza, el clero, ¿ya? ¿Y quiénes eran el clero? Para quienes no lo conozcan, el clero era todos los miembros de la iglesia, de los religiosos. Y el tercer estado, que era el tercer estado finalmente que se subleva contra estos dos durante este proceso, lo componían la burguesía, que en ese tiempo tenían mucho poder económico, pero no político, los campesinos, ¿ya? Y eso principalmente, porque también habían otros, los podemos ir dividiendo, artesanos, ¿cierto? Eh, entre otros más, ¿ya? Pero esos son los principales. Ahí están los tres estados y quiénes los componen.
Y última pregunta, observa la siguiente imagen, luego responde la pregunta, vemos esta imagen que corresponde a una fábrica, dice ahí, una industria alemana del siglo XIX. Según la imagen, ¿cuál fue una de las transformaciones que impulsó la revolución industrial de la producción? Entonces hay que ver detalladamente cuál puede ser. A lo mejor son todas correctas. Por ejemplo, la optimización del tiempo. Vemos que hay máquinas que precisamente facilitaban una acción, por lo tanto, daban a entender que ya no se necesitaban tantas personas, ni tampoco tanto tiempo. Entonces sí, puede ser correcto. La asignación de roles a cada trabajador. La verdad es que sí, vemos diferentes máquinas y cada uno en diferentes lugares de estas máquinas, cada uno con un rol. Entonces también es correcto. La utilización de diversas máquinas productivas, evidentemente, lo acabamos de mencionar, hay muchas acá, diferentes, y toda la anterior, entonces la alternativa correcta acá es todas las anteriores. Entonces, eso respecto la, a la revisión ya de esta primera parte del ensayo. Espero que estén súper bien y que les vaya bien en su próxima evaluación oficial, examinación oficial. Espero que esto lo pueda servir y clarificar dudas y los dejo invitados para la segunda parte de esta revisión de este formulario.